es cuando los personajes se desplazan, se mueven en el espacio, que sucede lo mismo. Si nosotros tenemos un plano secuencia y seguimos un personaje, no hay problema porque no hay corte, entonces si el personaje gira a la izquierda, gira a la derecha, gira a cual lado que gire, no hay problema porque nosotros lo estamos viendo en el momento. Los problemas comienzan cuando fraccionamos, cuando esa acción se fracciona en varios planos, tenemos que empezar a prestar atención en términos de ejes. Y nosotros sabemos que el eje se construye, el que aprendimos hasta ahora, es con la mirada, cuando un personaje mira. Entonces se construye este eje de acción, que es un eje de miradas. Y otro eje que se construye es cuando un personaje se desplaza de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ya vamos a ver que hay más complejidades cuando el personaje dobla, porque cambia la dirección, que es como si un personaje, como si pusiésemos otro personaje en una mesa. Porque ya el personaje no va a mirar solo a la derecha, sino que también va a mirar a la izquierda. Acá pasa algo parecido, pero vamos de menor a mayor. Entonces, esta es la forma de representar un movimiento en varios planos. Y a diferencia de lo que decíamos del máster, acá nuestro máster sería el plano 1. Esta sería como la forma correcta de que el personaje, de construir un viaje rectilíneo, sería en este caso del personaje que va de esta puerta a esta puerta, de manera con mayor fluidez, diría el actor. Perdón, el autor. ¿Qué deberíamos tener en cuenta acá? El plano 1. Acá pasa lo mismo en términos de ejes. Acá es mucho más grave. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner la cámara donde querramos. No. Sí, la primera. La La primera podemos, sí, pero las siguientes no. bueno, por eso, la primera podemos poner donde querramos, que es la que me va a marcar ¿qué? El eje de dirección. Entonces, nosotros podríamos ponerla de este lado o de este lado. El eje se me marca por cómo el personaje camina, pero en realidad nosotros podríamos ponerla de este lado a este lado. Lo que sí, cuando decidimos de qué lado, chau, no podemos ir más del otro lado. ¿Por qué? Porque acá sería mucho más grave, porque la sensación que me va a dar, si me voy del otro lado del eje, es que el personaje está volviendo. Ustedes pueden decir, ay, pero se va a ver el fondo. No. Lo que va a ver el espectador o la espectadora es que el personaje caminaba para un lado y ahora está caminando para el otro, y la sensación en una fragmentación es que el personaje se pegó la media vuelta y está volviendo. Entonces, nunca tenemos que poner, y más cuando el personaje se está moviendo, mantener los ejes con mayor rigureza que en una conversación. Lo que nosotros tenemos que lograr acá es que el personaje entre en plano, entre en cuadro, entre en campo, salga de plano, entre en plano, salga de plano y entre en cuadro. Eso es lo que dice el autor, que vamos a conseguir la mayor fluidez en un camino rectilíneo. Básicamente lo que estamos haciendo acá es como si fuese que pongamos la cámara 2 y sea un plano secuencia y giremos, ¿no? Como siguiendo al personaje en un paneo, vendría a ser. Pero lo que más, esta sería de la forma de fragmentarlo. Nosotros podríamos hacer eso y no tendríamos ningún problema, pero en fragmentarlo tendríamos que lograr eso. No saltar el eje y respetar las entradas y salidas de cuadro. Eso generaría mayor fluidez y a su vez es lo que dice el autor, es que da la sensación de un personaje que gira la cabeza, como si fuese como si fuese un paneo de cabeza. Esa, y acá es importante porque casi siempre cuando un personaje se traslada, es importante respetar eso, porque en muchas de sus historias el personaje tiene que ir a un lugar determinado para agarrar determinada flor, para agarrar determinada tetarabrí que le va a dar la fuerza de la vida, y tenemos que entender
entender hacia dónde está ese lugar, hacia dónde tiene que ir, tenemos que entender que el personaje se está acercando, tenemos que entender que el personaje va a ir de este punto a este punto. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas películas, y sobre todo en las narraciones que tienen ustedes, son películas en las que es importante el desplazamiento. Si alguien está persiguiendo una persecución, es importante. Si yo tengo un personaje que está vagando por la calle y no me importa, tipo Taxi Driver, no importa hacia dónde va. Pero si yo tengo al Señor de los Anillos que está yendo a Mordor, es importante el viaje hacia dónde. ¿Se entiende? En los viajes siempre, en las road movies, siempre es importante respetar la dirección. O sea, si un personaje se está yendo del norte a sur, es importante respetar si un avión se está yendo de Europa a Argentina, ¿para qué lado vamos a hacer el avión? ¿De qué eje trabajaríamos? Sería el del derecho al izquierdo. ¿Qué piensa el resto? La cámara desde el sur, ¿no? ¿Puede ser? Lo que dijo el compañero, nosotros siempre tenemos que respetar, entender de cómo está planteado el mapa en términos hegemónicos, porque podría ser para el revés, pero en términos hegemónicos es así, como deberíamos hacer el avión. ¿Qué quiero decir? Que es el planeta es un redondo, o sea, podría ser para cualquier lado, pero en términos hegemónicos, el avión tendría que ir para allá. Si nosotros queremos ir de Argentina a Europa, iría para allá. Y en esos son importantes estos, respetar estas reglas. O sea, si el personaje no me importa hacia dónde va, no importa, no tiene sentido. Acá tiene sentido respetar todas estas reglas cuando es importante la trayectoria, cuando es importante que un personaje está persiguiendo a otro, cuando un personaje está yendo de un punto a otro y en ese punto va a cambiar su vida. Bueno, acá es parecido, es otra forma de, y esto es muy parecido a lo que veíamos antes, que tienen que ser ángulos paralelos, o sea, ángulos primos, perdón, ángulos iguales. ¿Por qué? Porque si yo pongo esta cámara un poquito más acá, ¿qué va a pasar? Como la lámina 32. ¿Alguien sabe qué pasa acá y qué pasa acá? La ¿Me distancia repite de la por favor cómo es cámara. la composición de la escena? Sí, la distancia de la cámara, muy bien, eso es visualmente que se ve, pero ¿qué pasa en términos de plano? En este plano que está en esta cámara y en esta cámara, ¿qué va a pasar? En un En plano la el- posición está más, más Ale, ordename enfocada el... en el lado donde ya pasó. Tipo, ahí vemos cómo inicia de ahí y va al otro lado. Felipe, muteate. Otra persona. Alguien estaba hablando y Felipe lo interrumpió. Perdón, ¿Quién? estoy yo sin micrófono. Eh, Lautaro Juan Atay. Hola. En la segunda toma, cuando entre en plano, se va a ver como más, por cuestión de perspectiva, va a parecer como que es más chiquito y que el lugar que está por ir es como más grande. Exacto. Da una sensación como de misterio, por así decirlo. No, sí, está No, no de bien. misterio, de aventura, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. En términos, sí, a ver, lo que a nosotros nos importa en términos de lo que estamos aprendiendo ahora, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? ¿Mayor qué? Fluidez. Ujú. Entonces, si nosotros mantenemos el tamaño de plano, mantenemos la misma proporción, ese corte, según este autor, va a ser más fluido, porque acá va a entrar en el mismo tamaño de plano del que va a salir. Pues, si tenemos la misma cámara con el mismo objetivo. Si le cambiamos el objetivo, ya está. Sabemos que la gente que no sabe fotografía no importa. Ya lo van a aprender si entran a la carrera. Pero se ve distinto. Cuando cambiamos el lente de la cámara, mal llamado lente, que se llama objetivo de la cámara, las cosas no se ven iguales. Pero imaginemos que tenemos la misma cámara con el mismo objetivo. Esto acá va a entrar en otro tamaño de plano distinto a diferente del que entra. Entonces, ¿va a funcionar? Sí, porque el personaje va a entrar por el mismo lado que el que va a salir, o sea, no es como irse de este lado, que va a parecer que el personaje está volviendo,
en términos de eje va a estar bien, pero vamos a conseguir mayor fluidez en el corte cuando estos planos y esta distancia es igual. Acá es lo que decíamos antes, ¿qué pasó con la cámara 2? Levantando la mano. Sandra tiene la mano levantada de antes. A ver, Sandra. No, pero ahora no, ahora no. Después vamos a las preguntas puntuales de los stories. Sí, dale, gracias, Dale. Sandra, sí. La Felipe idea es que solo tiene la pregunten mano cosas, levantada. si no entendieron, ahora después cuando Ale explique el trabajo y empiecen las correcciones, podemos hacer preguntas respecto a trabajos. ¿Qué pasa con la cámara 2? A ver, Brian. Saltó el eje. Exacto, saltó el eje, no lo rompió, no se lo comió, lo saltó. ¿Y qué va a pasar en términos visuales en el plano 1 con respecto al plano 2? El personaje, ¿de qué lado a qué lado va a ir en el plano 1? Brian también, dale. Del derecho al izquierdo va a cambiar para el lado en el que mira. Claro, en el plano 1, ¿cómo va a estar el personaje? O sea, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver caminando hacia la derecha. Claro, va a entrar por izquierda y va a salir por derecha. Pensá la abstracción, que es difícil, yo sé, en el plano 2, en el gráfico que estás viendo. ¿Qué va a pasar? Y estaría caminando hacia la izquierda. Exacto. La sensación que va a dar es que el personaje está volviendo. Entonces, cuanto más le tenemos que prestar atención es cuando los personajes se desplazan. En la conversación también, porque va a ser un error y nosotros le vamos a decir error. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros ahora? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer una planta, que no quiere decir que tienen que ser arquitectos, que tienen que agarrar un escalímetro, que tienen que agarrar nada. Tienen que agarrar una planta que no importa en qué tamaño esté, es un dibujito abstracto, pero es necesario entender cómo se desplazan sus personajes dentro. ¿Qué es lo que vendría a ser la puesta en escena? ¿No? Que lo primero que nosotros tenemos que tratar de entender antes de poner la cámara es, bueno, este es mi escenario como si fuese un teatro, esta es la biblioteca de la facultad. Y yo tengo a mi robot y tengo mi planta. Y yo tengo que mi robot está acá, en la entrada de la facultad, y la planta está acá en la otra punta. Y el personaje primero va a venir acá y hago una flechita, va a venir acá, va a otra flechita, va a venir acá y marco los ejes. Y entiendo el recorrido, eso que es pura puesta en escena, el desplazamiento de mis personajes en el espacio, para que se transcurra, como si fuese una obra de teatro. Ahora se complica cuando quiero poner una cámara. Entonces, ¿cómo voy a narrar en términos de planos todo eso? Y si ya me marqué mi flechita, ¿qué quiere decir que marqué? Esto es más atracción que nunca. El recorrido. ¿Y qué es ese recorrido? ¿Cómo se llama? No se entiende, la persona que habló no te anda el micrófono. ¿Cómo se llama ese recorrido, esa flechita? Montaje. No, el eje. Entonces, ¿qué tengo que empezar a ver en esa flecha? Decir, bueno, si pongo mi cámara acá, listo, no puedo ir más de aquel lado, voy siempre de este lado. Porque si la pongo de aquel lado, me salta el eje. Entonces la pongo. Y después de que hice eso y puse todas mis cámaras, hago los dibujitos. Por más que dibuje mal, hago los dibujitos. Y ahí veo y digo, ah, bueno, y después recién de eso voy y saco fotos. Que voy y ya, no es que pienso en el espacio se me pueden cambiar un montón de cosas, sí, obvio, pero básicamente voy a trabajar lo que vine trabajando. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con un par más de esto que les va a servir, sobre todo si un personaje dobla, que eso se complica, si tienen más personajes. Pero quiero darles una cosita rápida antes que empiece Ale. ¿Qué es un guión técnico? ¿Quién sabe? Es un, perdón, hola.
Un Es desglose un por gui- escena y por... Ey, chicos, tampoco es tan difícil. Si está Para, hablando un compañero, no lo pisemos, dejemos hablar al compañero, por favor. que vaya el otro que yo ya había hablado. No, dale, habla. Bueno, está bien. Es un guión donde va dividido por escenas donde se marca el plano, y la posición de la cámara, cuánto dura y demás cosas más técnicas del posicionamiento de Muy la bien, ¿qué cámara y la serían esas escenografía. cosas técnicas? La duración de la toma, la No es posición de la toma, cámara, no, la posición de... no digan toma el Perdón, lenguaje, por favor. perdón. No, te perdono. ¿Qué ¿Qué aprendimos? Que siga otro, ¿Qué perdón. aprendimos? ¿Qué aprendimos? Dale. Dale, Lautaro, venías bien. Dale, ¿qué aprendimos? Dale, Lautaro, no es un No, examen. perdón, Tranquilo, respirá. perdón. No, ¿Qué ahora- aprendimos? ¿Qué aprendimos? Tenemos otra mano levantada. Sí. Perdón, me bloqueé, puedo seguir otro, no puedo. Sí, Lautaro, tranquilo, no es que la pasó Ezequiel. mal. Si no sé mal, es un guión donde se detalla los planos y las secuencias. Las secuencias no. Algo que dijo muy bien Lautaro, está dividido por escenas. Los Ok, guiones perfecto. técnicos. Ahora, ¿qué debería tener el guión técnico? Voy a decir yo. Debería tener los planos, ¿no? Esta es la información. Se pone la escena, que cómo se va a diferenciar las escenas de si pasa el tiempo o no pasa el tiempo, o si es en el mismo espacio. A ver, mi casa es una locación y dentro de mi casa el baño es una escena, la cocina es otra escena, el cuarto es otra escena, el living es otra escena, el patio es otra escena. ¿Se entiende? Por más que sea mi casa, adentro hay distintas escenas. Eso puede pasar, depende de la locación que les tocó. Y a su vez, yo lo que tengo que tener, ¿cuántos planos van a tener ustedes? 10. 10. Entonces vamos a tener, capaz que en la escena 1 tengo 5 planos, o tengo 1, o tengo 20, o en una escena tengo los 10 planos. Eso depende de la historia que cuente cada uno, porque eso viene de guión. ¿Se entiende? ¿Puede cambiar en el guión? En el guión técnico, sí, pero viene ya de guión. El guión se escribe en escenas. Y vamos a tener 10 planos. Vamos a tener el plano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí también nosotros estamos montando, porque ¿qué tengo que hacer con el plano 1? Lo tengo que conectar con ¿cuál? Con el plano 2. El plano 2 lo tengo que conectar con el plano 3 y así. Salvo que en el medio haya un elipsis, que es no sé, que el personaje quiere robar la flor y dice, bueno, voy a esperar, y el personaje se duerme, pasa el tiempo, hay una elipsis, y eso ya lo tengo que conectar, el tiempo empieza. ¿Qué pasó ahí? Cambió la escena. Eso va a variar en función de cada trabajo de cada uno de ustedes o cada una de ustedes. Y yo lo que tengo que poner es un texto que yo lo que tengo que poner es, sí o sí tengo que saber qué plano es, no la toma, sino el plano, si es el plano 1, el 2, el 3, el 4, ustedes van a tener 10 planos. No van a tener 9 ni 1, van a tener 10. Y en cada plano tengo que saber qué tamaño de plano tiene, si es un primer plano, un plano medio, un plano general, si qué angulación de cámara tiene y qué altura, si hay un movimiento de cámara, también se ponen las acciones. ¿Qué quiere decir? Si el personaje entra a cuadro, si el personaje agarra la flor, si el personaje mata a alguien, si el personaje besa a alguien, siempre se ponen las acciones que suceden en ese plano. Muchas veces ya vimos que en montaje hay acciones que pueden suceder en varios planos. Bueno, continúa la acción de besar, porque yo lo que tengo que hacer es como hacer casi mi película en términos técnicos. Por eso se llama guión técnico, porque todo lo que pongo son tecnicismos. Y puedo poner los diálogos, puedo poner si hay algún sonido y también puedo poner efectos. Si hay efectos, que si hay una transición, si el personaje se duerme, si funde a negro. Y es muy importante esto porque básicamente cuando hacemos un guión técnico estamos dirigiendo. Es decir cómo va a ser nuestra película. Y es un texto, ¿no? En el que tiene básicamente
¿quién hace el guión técnico? ¿El director o la directora? O los directores. Es una herramienta pura de dirección, que es ese texto de guión literario, transformarlo en códigos cinematográficos, en planos, en alturas, en tamaños, en movimientos de cámara, y a su vez también es un montaje. ¿Por qué? Porque yo en el guión técnico pongo cómo empieza mi película, cómo continúa y cómo termina. No pongo todo eso desordenado, sino lo pongo en términos narrativos de montaje. Empiezo el plano 1, quiere decir que el plano 2 le sigue, el plano 3 le sigue, y así sucesivamente. Y la planta, que era un poco lo que ya habíamos hablado, es una imagen cenital, es como si nosotros pudiésemos agarrar y tener un dron y ver la locación donde transcurre mi película, mi cortometraje, desde arriba. ¿Y por qué me sirve esto desde arriba? Porque yo desde arriba entiendo las direcciones, entiendo hacia dónde se mueven los personajes, entiendo hacia dónde... Y me permite una visualización mucho más clara en términos de ejes, si salto o no el eje, porque lo veo. Si yo dibujo mi flechita y pongo mi cámara, si yo la pongo a la 4, digo, no, estoy saltando el eje. Que por ahí, cuando lo estoy viendo, hay personas que no se dan cuenta. Montás y decís, saltó el eje y nadie se da cuenta. Bueno, las personas que sabemos de cine nos damos cuenta viendo eso. Pero es mucho más claro si hago una planta. Entonces, por eso también es necesario que ustedes hagan esa planta. ¿Qué es esto? Perdón. ¿Qué es esto? Que no necesariamente tienen que hacerla en escala. Sí es importante, medianamente, mantener una escala, que la escala no tiene que ser una escala arquitectónica con un escalímetro y tiene que ser exacto, sino medianamente aproximado para que entendamos la distancia, entendamos qué tan lejos está un personaje de otro, qué tan lejos está el personaje, si está cerca o lejos, y eso es lo importante. Y otra cosa que es importante es marcarle, cuando ponemos personajes, marcarle la nariz. ¿Por qué es importante marcarle la nariz? Para entender las direcciones, entender que el personaje está caminando para la izquierda o está caminando para la derecha. Si pongo un redondito y no le pongo la nariz, medio que no me sirve de nada, salvo que ponga la flechita, que también puedo poner flechitas. A ver, todo esto son herramientas que ustedes están aprendiendo, que muchos de ustedes, y después capaz que no las van a usar en términos de que no van a hacer ustedes plantas, ni van a hacer ustedes story, porque no se van a dedicar a la dirección, pero sí que van a hacer. Yo, si los llego a contratar, les voy a dar una planta, una story, y van a tener que entender lo que es un raccord, porque ustedes van a construir lenguaje. Por ahí no van a ser ustedes como ahora, que tienen que estar creando, pero sí lo van a tener que saber leer. Y por eso es importante que lo sepan manejar. Y bueno, después hay un montón de formas de explicar, por ejemplo, los movimientos de cámara que se pueden marcar en una... Porque las cámaras, que eso vamos a ver en la clase que viene, las cámaras también nos activan los ejes, también nos dan vuelta, porque ¿qué pasa si yo tengo mi cámara acá? Tengo la cámara 2, ¿no? Y en un momento la cámara hace un travel circular y hace así, pin, pin, pin. Están viendo mi cursor y se da vuelta acá. ¿Qué hizo la cámara? Se fue al otro lado, al lado de... Saltó el eje. Sí, saltó el eje y se fue. Pero en realidad, ¿por qué no es un problema? Oye, porque vos viste que fue para ir la cámara, ¿no? Exactamente. El espectador o la espectadora está en tiempo real viendo que el mundo se le está dando vuelta. No es que por corte apareció y el mundo se le dio vuelta. Esa es una forma de saltar el eje. Es una forma de cambiar el eje, en términos clásicos, correcta. Porque lo que nosotros necesitamos conseguir es no ser bruscos, es conseguir fluidez, conseguir que el espectador no se vaya de la trama y que no tenga que estar pensando, che, ¿dónde? A mí me pasó con esta película,
La de Top Gun, la última, no sé si la vieron. Bueno, la vi un día. Y me pasó que en un momento ya no entendía nada, no entendía para dónde iban los aviones, no entendía cuál era el malo, cuál era el bueno, cuáles se salvaban. Era como un lío de... Y dije, no. Y a veces me pasan las películas así como muy de acción, que no termino entendiendo un pomo, porque pasan tan rápido, y como no respetan tanto el racor, no les importa respetar el racor, y lo que me empieza a pasar a mí como espectadora es que me pierdo. Y en Top Gun, por ejemplo, es muy importante saber quién es quién, porque están en una guerra. ¿Se En entiende? las Transformers pasa lo mismo. En las Transformers, en las batallas en el aire, te perdés de dónde están. Cuando los personajes están luchando y volando, debe ser muy difícil sostener los ejes y hay muchas películas que lo hacen mal. Bueno, y esto va a estar subido también al Drive, al Campus, perdón. Son formas, porque todo esto son herramientas que nos sirven a nosotros, como directores, ¿para qué? Para que la gente entienda lo que estamos haciendo. Entonces, ¿no hay una forma correcta de hacerlo? No. Nos podemos apropiar de estas herramientas, pero sí, todo tiene que estar indicado, porque lo que no está indicado no se entiende. Yo puedo hacer una story, perfectamente una story, y no ponerle un solo plano, entonces no sé si eso es un plano o son 7, o todo es un plano secuencia. Entonces, cuanto más cosas le pongamos, más vamos a... ¿Qué es esto? Ah. Bueno, listo, no puedo hablar más. Chao. Bueno, vamos a ver primero que nada la consigna de la semana que viene y luego trabajos que ya entregaron, porque la consigna de la semana que viene es corregir las stories que ya entregaron. Entonces, primero que nada voy a compartir pantalla y voy a mostrar la consigna de la semana que viene. Perdón. No, esto tampoco quería hacer. Odio el Meet, digo el Teams. Compartir. Ventana. Acá. Y ahora. Acá. Bueno, este es el TP3 que ahora cuando termine la clase lo van a tener habilitado en el campus. Storyboard fotográfico final corregido. La tarea es rehacer el story fotográfico de la clase anterior, pero aplicando los conceptos que aprendimos hoy. Acá lo que aclara es que es muy importante que todos los trabajos deben tener nombre de la persona que lo hizo en el trabajo, no solamente en el título. Queremos verlo en el story y los elementos con los que está trabajando cada uno. Queremos que estén escritas las informaciones, el protagonista vivo, el personaje digital, etc. Bien, ¿qué significa aplicar todos estos conceptos que hoy estuvo explicando Sonia? Aplicar los conceptos de montaje, respetar los ejes de acción de cada personaje, los ejes de mirada, los raccords de movimiento, de dirección y de posición, chequear que no estés realizando saltos de eje, que como dijo Sonia, no es que están prohibidos en el mundo, pero sí están prohibidos en este trabajo. Plantear una construcción sintáctica de montaje acorde a mi historia y a la función dramática de la misma. Pensar la duración estimativa de cada plano, ahora voy a cada cosa. Elaborar todas las indicaciones escritas, gráficas que crean necesarias para la correcta lectura del trabajo. Todas las viñetas deben ser enumeradas, o sea, deben tener número, deben estar numeradas. Pueden usar la cantidad de viñetas que precisen para narrar lo que sucede en cada plano, pero deben respetar la cantidad de planos y movimientos de cámara de la consigna principal. El formato de entrega es en PDF, ¿sí? El otro era en JPG, este es en PDF, en su carpeta correspondiente de Drive. Perdón, Ale, te agrego algo, perdón. Es en PDF porque ahora sí pueden poner más hojas. Perfecto. Y a su vez deben copiar el link en el campus, el link de Drive en el campus, como venimos haciendo en todos los casos. Entonces, ahora vamos a ver algunos trabajos y lo que les voy a proponer es que analicemos entre todos estos trabajos que seleccioné un poco al azar, un poco los que fui encontrando. Algunos tienen muchos aciertos, algunos tienen errores respecto a lo que ya habíamos visto la semana pasada, y también vamos a ver si tienen problemas en relación con lo que vimos hoy,
que tal vez no los tienen porque instintivamente la persona que hizo el trabajo lo hizo bien, o porque sabía de antemano, o tal vez tenga problemas simplemente porque no era un tema que estaba siendo considerado, el de los ejes. ¿De acuerdo? Hay manos levantadas, ya vi, pero... A ver, vamos rápido. Juan Agustín. Por ejemplo, en el caso hipotético de que no tengamos nada y que hayamos hecho todo bien, tenemos que rehacerlo de todas maneras, ¿no? No, si hicieron todo bien, lo entregan de vuelta. O sea, Ah, si toda la consigna ya está cumplida, ya está cumplida. ok, perfecto. Después, la nomenclatura Espera, del trabajo. Agustín, sí, pero yo no creo que eso suceda. Ah, obvio, ya sé, pero viste. Pero lo digo para todos porque para mí que una persona no entregue igual, yo te voy a contar 800 millones de errores. Entonces siéntense y hagan a conciencia, porque hay miles yo los vi muy por arriba, los corrigió Ale, es como que decimos, che, es JPG y lo entregan en cualquier cosa. O sea, desde ese error que es muy pavo hasta errores más conceptuales que bueno, pueden entregar una planta, si hiciste todo bien, entregar la planta y fíjate que no... Bueno, eso. Está bien. Igual O sea, en el vamos a caso valorar ver el esfuerzo. Si lo entregan igual, no sabemos si ustedes se sentaron. Entonces está bueno que sumen lo que le puedan sumar a que sea más completo el trabajo, mejor de entender la historia que están contando, etcétera. ¿Algo más, Juan, Agustín? Sí, la nomenclatura del trabajo anterior se mantiene, ¿no es cierto? La nomenclatura del trabajo anterior se mantiene. Sí, mantengámosla. Bien, perfecto. No Muchas me gracias. acuerdo, vos tenés que poner la que está en... Sí, Pero ahora la voy a corregir. creo que no pusimos nomenclatura acá en la consigna, no está. Así que Sí, se es la, que, mantiene. la anterior. Si querés lo agregamos, si no ahora. Dale. Sandra Segovia. Bueno, yo tengo uy, perdón. Ahora sí. Te escuchamos, ¿eh? Sí, quería... tengo el storyboard y hay una parte en que mi personaje está viendo ¿cómo se dice? A la cajita de jugo, que es más pequeña, y el tema de la dirección de miradas o raccord, no sé todavía bien los nombres. Yo no quería sumar más planos, yo no sé si cuando mira a la cajita de jugo, que en realidad debería tener el punto de vista del que lo está mirando, y después tengo que girar del lado de la cajita sin hacer no sé, un giro Mirá, que te mostró por respondo, último la profe, te respondo. Ahora que se vamos a ver se algunos salta de eje. trabajos. Sandra, ahora vamos a ver algunos trabajos y vas a tratar de fijarte mirándolos si está la Sí. respuesta a tu pregunta en los trabajos que El hayan tema es, tocado. yo quiero saber si se suman los planos ahí, porque No, son los solo planos 10. siguen siendo 10, no podés sumar planos, así que siguen siendo 10. Si vos No, sentís yo quiero cuando... saber si eso Escúchame, significa sumar planos o no. Sandra, escúchame. Sí. Ahora vas a volver a hacer el trabajo la semana que viene. Si vos cuando te sentás con tu trabajo considerás que hay algo que no se está contando bien en base a lo que escuchaste hoy, por ahí tenés que sacar un plano porque querés agregar uno porque sentís que de esa manera vas a terminar de contar esto que me estás contando, que en abstracto no lo termino de entender, pero no importa. Entonces, tienen 10 planos, no cambia eso. Por ahí necesiten planos que no pusieron para que se termine de entender algo que entendiste hoy que habías hecho mal. Fíjate cuál sacás para seguir contando la misma historia, porque tienen que ser 10. Tu caso puntual no lo vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? En todo caso, consultarlo con compañeros o con adscriptes. Pero algo que para ahí le pueda servir a Sandra y le sirva a todos es que, como dijo el compañero acá, puede ser que haya hecho todo bien, es imposible que haya hecho todo bien, primero porque hasta el último momento de nuestra vida estamos cambiando los planos hasta en el montaje. Entonces, la forma barata de hacer eso es un story y es un video story o lo que sea. Entonces, empiecen a reconstruir y volver a pensar el montaje, volver a probar cosas. Esto que estaba diciendo Sandra, si ahora yo necesito que se miren los personajes, capaz que tengo que decir, bueno, que es lo complejo de este trabajo, porque yo en mi cosa no pongo un plano más y no pasa nada. Ustedes no pueden poner un plano más. Tienen que decir, saco un plano de acá, ¿no? Y lo vuelvo a reestructurar o digo, bueno, esto que lo había contado en 3 planos me conviene contarlo en uno y esto lo cuento en estos 2 que me sobraron, lo cuento acá. Y hay que reformular.
Está bien, sí. Bien. Gracias. Y esto que dice Sonia, para nosotros lo importante, para el lenguaje cinematográfico, lo importante es que sea en función de lo que quiero contar, de qué parte es más importante. Si tenía un diálogo y lo había construido en máster, plano y contraplano, pero ese diálogo no es lo más importante del corto y necesito planos para contar otra cosa, ¿un diálogo se puede contar en un plano general donde todo el tiempo vea a los dos personajes y es un solo plano? Sí, se puede. Vamos a ver en lo que estás contando si eso es una manera sofisticada de hacerlo o lo estás haciendo como el menor esfuerzo y entonces no, depende de qué importancia tenga eso. Bueno, paso a lo siguiente. Valentino y muestro un trabajo. Sí, no, yo una consulta de STP que acá dijo, la primer parte de arriba, que tengo que implementar todo lo que ya tengo que manejar en el corto, el personaje en 3D, la locación, ¿cómo lo haría el personaje 3D en el storyboard? ¿O No, seguiría no, manejando la lo que te estamos temática? pidiendo es que lo escribas. Ah, listo, Que disculpe, escribas gracias. cuáles son las cosas que te tocaron. Eso. Claro, lo que tienen que hacer es como ahora pueden hacer más, no se tienen que limitar a una, pueden hacer más. O sea, nosotros vamos a dejar un PDF, que en ese PDF pueden haber muchas hojas, pueden si quieren hacer una carátula que diga, Pepito, me tocó esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque es necesario en el story que esté el personaje 3D. No, nosotros lo que queremos es que vayan a la locación, vayan a la universidad, pongan una persona, pongan algo que simule en tamaño de lo que va a ser y que prueben esto que estamos hablando de la abstracción, salir de la abstracción y ir, poner la cámara, poner el cuerpo y entender lo que está sucediendo en el espacio que es real. Porque en una computadora eso no sucede. Sigue la abstracción. Bueno, voy a mostrar uno que tal vez sirve para clarificar. Voy a mostrar uno que me parece que estaba bastante bien, que le encontré pocas cosas, y después voy a mostrar uno que tiene bastantes cosas para corregir. Y creo que no vamos a llegar a ver mucho más de dos. Pero quiero aclarar una cosa. Casi todos los trabajos que abrí tenían faltantes de información que habíamos pedido, y eso es un problema. De vuelta, lo entregaron con errores y les dijimos que estaba bien que cometan errores y lo sigo pensando. Ahora no quiero en la segunda vez ver los mismos errores. Entonces les habíamos pedido que pongan el turno en la nomenclatura, no lo tenían todos, por ejemplo. O sea, desde esas pavadas hasta les dijimos que tenían que ponerle número a los planos, que era importantísimo. No todos los trabajos le habían puesto números a los planos, entonces tengo un trabajo con 20 viñetas y no sé cuántos planos quiere hacer. O eso no pasó tanto, pero sí pasó muchísimo que solo ponían el tamaño de plano y no ponían la angulación y la altura. ¿Se acuerdan que les pedimos la foto, que tiene que cumplir una serie de características, y que abajo pongan qué tamaño de plano creen que están haciendo, qué altura decidieron para la cámara y qué angulación, porque a veces hay subjetividades y también a veces hay errores. O sea, yo no sé si vos pusiste la cámara en el piso y crees que eso se llama cámara alta, no puedo evaluar eso, y tampoco, tal vez para vos es cámara alta y para mí es cámara normal, y hay un grado de subjetividad, y lo importante es que yo pueda entender lo que quisiste contar. No lo pusieron todos, la siguiente vez me va a parecer más grave no encontrarme con estas cosas que son obligatorias, que son las que mostró Sonia recién, que tiene un guión técnico, más o menos eso es lo que queremos ver en cada viñeta. Queremos ver el número de plano, queremos ver si usan muchas viñetas para un plano que diga 1A, 1B, 1C, hasta la cantidad correspondiente al plano 1, quiero que me quede claro. Y la descripción de lo que está pasando, lo había pedido. Está bien que había dicho que era a elección, y en algunos casos no lo pusieron y la historia se entendía, entonces entiendo que no lo hayan puesto. Y en otros casos tuve que ir a la sinopsis para entender qué querían contar, y también a veces ni coincidía lo que estaba en la sinopsis con lo que querían contar. Entonces, si van a cambiar lo que están contando, si lo que escribieron en la sinopsis se dieron cuenta que lo quieren cambiar, pongan abajo de la viñeta, vayan describiendo la historia, qué es lo que se supone que está sucediendo. Porque lo más importante en un storyboard, acá en el trabajo, o el día que trabajen de animadores o de cualquier rol que hagan en una película, lo más importante es que sirva para comunicarse entre personas. Bueno, voy a mostrar. Bueno, Anaís, si estás acá, te tocó tu trabajo. Este es un caso en el que tenía toda la información que necesitaba. Primero lo vemos así, a grandes rasgos.
Puso su nombre, puso su turno en el nombre del archivo, puso las 5 informaciones que no las habíamos pedido todavía, pero sumaba que estuvieran, ahora es obligatorio porque está en la consigna. Y luego puso plano 1A, plano 1B, plano 2, plano 3, plano 4A, y además en cada plano puso el tamaño de plano, plano general, el ángulo que está usando, la altura que está usando, si hay un movimiento, acá le puso traveling, dolly, siguiendo esfera. Dolly vimos la semana pasada que es una técnica para hacer traveling, el movimiento de cámara en realidad es el traveling, el dolly es el carro con el que lo harías, pero suma, toda la información que sume está bien. Y abajo pone, aparece esfera saltando, robot del otro lado cuidando portal. Ahora voy a agrandar para que veamos cada parte. Entonces acá estaba todo, no tengo nada que criticar. Después, además, vamos a poder evaluar si la historia que está contando se entiende. Entonces vamos a ir viendo todo el story. En el primer plano, entonces, tenemos un plano general, tal vez podríamos llamarlo gran plano general, porque el segundo también es un plano general, pero está más cerca, entonces para diferenciarme hubiera servido. Tenemos la esfera que aparece, que está representada por un actor mochila, y en el plano 1B, que es el mismo plano, que parece que hubo ese traveling que me acercó a la situación, cambió de actor, eso es una cosa que le marcaría, no me pongas una mochila en la primera foto y una pelota en el segundo, porque es un error de continuidad, pero bueno. Entonces, el plano 1 tenemos este acercamiento a través de traveling a la esfera que está entrando en la historia. Perdón. ¿Y sabes por qué Sí. también es otro error bastante... porque la mochila no tiene el mismo tamaño que la esfera. Salvo que sí, ¿no? Que en términos, que por eso capaz... Entonces, por ahí sería más claro que consiga 2 esferas, ¿no? Pero en realidad, lo que nosotros necesitamos saber y lo que sirve de este trabajo es... Después los personajes no van a cambiar de tamaño. Es entender cómo vemos los personajes en un plano general y en un primer plano. El tamaño va a cambiar en términos de lo que nos acercamos y nos alejamos. No en... Entonces acá hubiese sido correcto que en el primero ponga la esfera, que va. Claro. Yo me imagino que el compañero que traía la pelota llegó después y empezaron y sacó la foto. Me imaginé un problema así, evitémoslo la vez que viene. Por esto que dice Sonia. Entonces, en el plano 2 hay un robot que se da media vuelta. Es un plano fijo, no tiene movimiento. Entiendo porque me lo escribió acá, que este robot seguramente al principio del plano mira para la izquierda y se gira hacia la derecha. Más claro todavía sería si me pones el plano 2, a pesar de que no haya movimiento de cámara, en 2 viñetas y veo que el robot mira para un lado y después para el otro. Y más claro todavía si me dibujas una flechita para ver que lo que hace el robot es girar. Pero estaba bien, se entiende. Entonces tenemos el robot que se da media vuelta, por el raccord de mirada interpreto, no sé si lo hizo a propósito y bien, o lo hizo sin querer y bien, que está mirando hacia donde está la pelota. Y en el plano 3 vuelvo a ver la pelota, en un plano entero, me parece que está bien nominado, y la esfera que se esconde. El plano 4A es un plano medio del robot, en ángulo contrapicado, con la altura baja. Hay un traveling siguiendo al robot. El robot observa hacia dónde está la esfera y como me dice que es un movimiento, lo voy a terminar de entender en el plano 4B, que se convierte en un plano medio, o sea, el traveling me cambia el tamaño de plano. No, ya era medio, ¿no? Perdón, sigue siendo el mismo tamaño de plano. Y el robot se acerca al escondite de la esfera. El raccord de movimiento, ¿está bien, compañeros? Sí. Sí, está bien. El plano 5A es un plano entero conjunto, en ángulo picado y altura normal, donde vemos a los dos personajes. La esfera que está escondida, que antes la estábamos viendo desde lo que sería ahora la izquierda, que en el plano construía que la esfera estaba a derecha del cuadro y el robot en el fuera de campo a izquierda. La esfera está asustada, el robot se acerca. El plano 5B, la viñeta siguiente es el mismo plano, que además me aclaró que es el plano VFX, que eso también está bueno aclararlo, aunque sea para otra materia. El robot llega y se inclina para asustar a la esfera. El plano 6, también me lo puso en 2 viñetas, y también tiene movimiento de cámara.
Es un plano general con ángulo normal, altura baja, traveling siguiendo esfera. La esfera sale saltando de su escondite, que acá la verdad la foto me confunde un poco. Tal vez acá hay un tema de ejes para ver, porque no estoy viendo el mismo escenario, el mismo fondo entre el plano 5 y el plano 6. Pero sí, claro, por ejemplo, acá me confundo. ¿Ven? En el plano 3 vi a la esfera y en el fondo no veo esta carpa. En el plano 6, la esfera salió de donde estaba en el plano 3 y veo cualquier otra cosa. Si en el mismo plano vemos como veíamos el escondite y luego vemos la carpa y no hubo corte y entiendo el espacio porque lo veo, no hay problema de ejes. Si es por corte, sí hay un problema porque se deconstruye el espacio, me confundo. Pero bueno, la esfera sale saltando de su escondite y da un gran salto hacia el portal. Había un portal. Tal vez estaba bueno aclararlo antes, pero bueno, entiendo que hay un portal. Entonces, el plano 6A y el 6B es el mismo plano. Hay un traveling siguiendo a la esfera, por eso me cambia el fondo, hacia un portal que va a haber. El plano 7, volvemos a el robot, que se interpone entre el portal y la esfera. Acá me vuelvo a preguntar si habrá un tema de ejes para resolver, para que se entienda dónde está el portal, dónde está la esfera, cuál es el eje que debería seguir la esfera para saltar hacia el portal y que el robot se está interponiendo en ese eje. Vamos, lo vas a ver para el trabajo que viene, es algo que puedes revisar. En el plano 8 está clarísimo, si el portal está atrás, el eje está perfecto, por ejemplo, con respecto al el eje entre los personajes, no sé con las cámaras. Que yo creo que está bien, pero Sonia puede opinar, que la tiene más clara con eso. Plano 8 es un plano medio conjunto, la esfera en el aire y el robot bloqueándola. El plano 9A corta un plano detalle del pie del robot subiendo. Tiene ángulo normal, la altura de la cámara es baja para poder ver un pie. Y hay un zoom out que va del pie que está subiendo vemos al robot entero que aplasta la esfera con ese pie. El zoom out lleva desde este plano detalle hasta este plano general. Y entonces en el plano 10 vemos el portal nada más. Acá me surge una duda con respecto a la historia que me están contando, la sinopsis. Entiendo que el final fue cerrado, la esfera quería saltar por el portal y no lo logró. No sé por qué el plano 10 es el plano del portal nada más. Me cuestiono esa decisión. Robot del otro lado cuidando portal. Está bien, el portal lo veíamos al principio, entonces eso fue algo que se me escapó de leer nada más. Pero me cuestiono la decisión del plano final. Le preguntaría a Anaís si quiere contarnos cómo lo pensó. Sí, hola. Hola. Lo que había pensado era, bueno, esto de que el portal es como el objeto que tiene cada uno de los personajes. El robot por un lado lo cuida, la esfera por otro lado quiere entrar al portal. Entonces es como que tienen esa oposición. Em, y nada, que aparece el robot cuidándolo y luego al final es como que el portal sigue estando a pesar de que uno o el otro haya cumplido su objetivo. Es como que el portal es una cosa aparte de los personajes. No sé si está bien haberlo pensado así, o tenía también pensado como no saber en dónde poner, quería poner la importancia del portal y quería poner un plano que sea solo el portal, y me parecía que el final era lo más, como que no cortaba nada de toda la trama, y justamente hoy que estamos hablando de fluidez, le daba toda la fluidez al conflicto y a la historia. Ok, lo entiendo. Lo entiendo como un gesto poético casi. No sé si se va a comunicar, no sé si cuando uno vea un corto de 1 minuto, que el último plano es el portal solo, no sé si se va a comunicar eso que estás queriendo comunicar de la importancia del portal. Y otra cosa que te sugiero, que no sé si ya lo habías pensado y no está escrito nomás. En el plano 1A aparece la esfera saltando, el robot está cuidando el portal y la esfera se frena. ¿Cómo sé que el objetivo, cómo me vas a comunicar que el objetivo de la esfera es cruzar el portal? Me pregunto eso porque no lo termino de descubrir hasta que no lo intenta. Pero está bien que tampoco
el story tal vez no me lo comunica, pero después en tu corto sí se comunique. De todas maneras, me surge la duda si no deberías usar un plano que no hiciste para poner a la esfera y al portal en el mismo plano, de modo y construir narrativa y visualmente que el objetivo de la esfera es llegar a ese portal, antes de que pase todo esto. A priori pienso que sería una buena idea, que tal vez ni siquiera Sí, es modificar la cantidad de planos, no es sacar uno para poner ese, sino modificar lo que pasa en el plano 1. O sea, agregar algo al plano 1, que pase algo más en el plano 1 que llegue hasta ese tamaño del plano o hasta esa composición, una composición que me permita entender que ese va a ser el objetivo de la esfera. Porque que el robot está cuidando el portal y entonces es el antagonista, va a quedar claro por cómo lo hiciste hasta ahora, pero eso no sé si va a quedar claro. Y después, no sé, la decisión del plano 10, pensalo y si la bancás, bancala y si no, cambiala. Pero en la historia, el conflicto no termina con el portal solo, el conflicto ya terminó en el plano 9. Tal vez te falte algo en relación con el conflicto en el plano 10. Por ejemplo, no sé, no te digo para que hagas esto. De hecho, mejor si no haces esto y se te ocurre otra variante, pero que el robot aplastó la esfera y la junta con una palita y la tira en la basura y nos queda el portal de fondo, ahí tiene que ver con el conflicto el plano 10. O la tiran no sé, la meten en una cárcel de gente que trató de entrar al portal. Son ejemplos random, pero para que se entienda lo que quiero decir. perfecto, se entiende. Gracias. Y si querías poner un plano del portal solo en algún momento, tal vez es en otro, en donde te sirva para comunicar el objetivo de la esfera. Sí, podría ser al inicio, en una de esas, y Podría ser al también inicio. mostrar a la esfera, al portal, así ya también me saco, como cumplo el objetivo de mostrar la importancia del portal para la esfera también. Bien, bueno. ¿So querés agregar algo o paso a otro? ¿No? ¿Estudiaste cine vos? No, pero hago videoclips y cosas así medio. Bueno, no, de chusma nomás, quería preguntar. Bueno, vamos con otro, que es de Brian, que está acá porque ya hoy participó. Bueno, la historia está bien. Voy a adelantar que la historia me parece que está bien y la entendí. Pero tenés varios problemas en relación con la presentación del trabajo y además hay unos saltos de eje que no sabías que estabas cometiendo y que vas a corregir para la vez que viene. Entonces, Brian Ortolano. Este es su JPG en tamaño grande. Puso los números de plano, pero hay un primer problema que es que acá dice 11, acá dice 12, acá dice 17. O sea, primer tema, podés hacer 10 planos. Yo no sé si lo numeraste mal o hiciste planos de más. Ese es un tema grave. Grave, de vuelta. No te estoy echando el CPU. Pero va a ser grave si en el trabajo final tenés 17 planos. Ahí incumpliste absolutamente la consigna. Yo tiendo a creer que numeraste mal, que no es que hiciste 17 planos, pero no sé, ahora me decís vos. Y la otra cuestión tiene que ver con lo que decía antes. Había que poner toda la información. Ahora para la vez que viene quiero que todos me pongan toda la información de lo que pasa en su viñeta, como hizo la compañera Anaís, que lo hizo bien. No solamente el tamaño de plano, que acá lo pusiste, gran plano general, plano entero, primer plano, sino también la altura y la angulación de la cámara. Y me sirve que me escribas la descripción. La historia se entendía igual en tu caso, así que, y como dije que era optativo, no me parece un caso donde sea tan problemático que no esté la descripción, como en otros casos donde no entiendo la historia por las fotos y me falta la descripción además, así que directamente no entiendo nada. Voy con lo que interpreto. Hay un personaje, a ver si pusiste, bueno, no sé cuál personaje te tocó. El personaje que te tocó está en un gran plano general en el espacio donde va a suceder la historia y con un movimiento de cámara panorámica, oblicua, que no sé, no era terminología que habíamos usado en la clase pasada, pero entiendo que te referís a que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y no de arriba hacia abajo. No usábamos oblicua, Sonia, o estoy equivocado yo. La palabra oblicua no había aparecido. No sé a qué se refiere, porque existe el oblicuo, puede ser en relación al horizonte, no sé qué quiso hacer Claro, yo Brian. interpreté que era en relación al horizonte, pero no me parece Sí. claro como indicación, eso es lo que te diría Brian.
A ver, hago como un paréntesis que Dale. entiendan que esto no es que solo se lo estamos diciendo a Brian, sino que se lo estamos diciendo a todos los Brianes y Brianas que estén en que justo Brian tuvo la suerte de que agarramos su trabajo, entonces decir, ay, bueno, si no puse, a ver, estas son herramientas de las que ustedes se tienen que apropiar. Cuanto más información tenga, por más que sea obvia, que sea de más, siempre es mejor que sobre que falte. Entonces, cuanto más, ahí nosotros le pusimos como un apartado donde hay un montón de indicaciones y de formas de indicar. También lo pueden hacer gente que dibuje, gente de diseño gráfico, les sirve mucho, o gente que vea muchas historietas. Porque hoy, por ejemplo, Ale, yo podría poner en este plano entero, por ejemplo, que muestra Ale, podría poner una flechita acá. Y no necesariamente tener que hacer dos viñetas para explicar que este personaje se mueve hacia el margen izquierdo, ponele. Con una flechita me podría funcionar, o podría, si quiero, hacer la flechita y hacer dos viñetas. Cuanto más información va a ser mejor. Lo mismo pasa con los movimientos de cámara, que también está bueno ponerle cámara, panorámica, ¿no? Que no cuesta nada. Decir, bueno, es un movimiento de cámara. Y digo, ¿qué movimiento de cámara es? Bueno, ¿es una panorámica o es un traveling? Bueno, está bien ponerlo en qué se va a hacer, sobre todo es importante, pero no es primordial. Y después podemos decir, bueno, ese movimiento es de izquierda a derecha, ese movimiento es circular, ese movimiento, entonces tratar de pensar en lo que nosotros vemos visualmente, cómo se puede entender en algo, porque ¿para qué sirve el story? El story sirve porque en el cine sale carísimo, chicas. Es algo muy, muy caro, cada vez es más caro. Ahora que ni siquiera tenemos instituto, mucho más caro. Y la animación ni les cuento. Entonces, como no tenemos plata para ir y filmar y decir, bueno, sucede esto, se hacen stories infinitamente. Entonces, el story es una situación barata para probar y a su vez para que nosotros podamos entender, para cuando tengamos la plata o para cuando tengamos la poca plata que tengamos, utilizarla de la mejor manera posible. ¿Qué quiero decir con todo este preámbulo? Es que apropiense ustedes de la información y hagan ese story lo más claro posible. Cuanto más información tenga, va a ser. Yo no sé qué quiso decir con ese oblicuo, me imagino que puede ser en relación del horizonte, pero bueno, si leyó el texto, porque Casete y Kido habla del horizonte en función de la inclinación, o sea, si la cámara está así o así, ¿no? O sea, esta sería derecha, vertical sería así, u oblicuo, en función del horizonte, pero no sé si Brian quiso decir eso. Y otra cosa que sumamos, los dos, Sonia y yo, entendimos que el movimiento de cámara panorámica es el paneo que vimos en clase, pero está bueno tratar de usar la terminología que vimos en clase. O sea, prefiero que pongas paneo, que es la palabra común que tenemos todos en este CPU, en esta clase. Bueno, entonces, yo tengo que interpretar que este es el plano 1 y este es el plano 2 y que hubo un corte. A pesar de que en el plano 1 veo que hay un movimiento de cámara, entiendo que es un paneo que empieza en algún otro lado que no veo, o que empieza acá y termina en otro lado que no veo, pero como en el plano 2 veo que el personaje se encontró con la caja, bueno, iba hacia ahí. Entonces en el plano entero, Perdón, acá, Ale, sí. Hago un paréntesis. En los movimientos de cámara es muy importante hacer dos viñetas, mínimo. ¿Por qué? Por esto que estaba diciendo yo. Exacto. Lo mínimo que tienen que hacer es cómo empieza el plano y cómo termina. Porque si no, no me sirve de nada el story. Después si quiero poner en el medio, algo que pasa en el medio, sí, pero mínimamente cómo empieza y cómo termina. Sí, perdón, sí. Bueno, otro problema con el plano 2. ¿Cómo se llama este tamaño de plano? Alguien que ponga el micrófono y lo diga. Plano general. Plano general, ¿por qué no es entero el que respondió? Plano entero. El que respondió antes, ¿por qué? Debería mostrar solo al personaje, creo yo. Claro, dijimos que el plano entero es el plano que el tamaño que tiene es el del cuerpo humano, el de la referencia al cuerpo humano. Entonces, la parte de arriba del plano debería estar a la altura un poquito, unos centímetros arriba de la cabeza del personaje y la parte de abajo de los pies. Y este es un plano general. Y entonces, acá debería poner gran plano general para diferenciarlo de este otro.
El plano 3 es efectivamente un primer plano. El 4 entiendo que es el mismo plano que el 3, por eso es importante poner el número de plano, y en todo caso, plano 3A, plano 3B. Está bueno esto que hizo para que entendamos que que la cabeza se mueve. Esto también se puede representar con flechas. Que está buscando la caja, está bueno que me ponga que lo que hace es buscar la caja, pero tengo información incompleta, no sabía que la caja se había escondido, no entiendo si acá ya vio la caja y la caja se movió. Tengo que adivinar muchas cosas y no estoy pudiendo. Hago un paréntesis. Ahí yo lo que entiendo, por lo que estoy viendo, es que es otro plano. Efectivamente es otro plano. Ahí hay algo que sucede que se llama Shankat, que no lo vimos hoy, que lo vamos a ver para cuando lo hagan en el video story, pero lo adelanto, porque fíjate el fondo. Es verdad, no es el mismo plano. ¿Hubo movimiento de cámara o es O otro la plano? cámara se movió. Claro, O sea, son dos se movió. opciones. Exacto. Entonces, por eso, como hay muchas subjetividades, hay que ser lo más claro posible. Acá yo entiendo que es el mismo plano. El primer problema que tiene acá Brian es que hay un Shankat. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir la clase que viene, lo voy a explicar mal, pero para que lo tengan en su radar. Un Shankat, ¿quién sabe inglés? Salto corte. Exacto. Es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Qué queríamos buscar todo el tiempo? Es la fluidez. Una de las reglas del montaje es que para que haya fluidez, sí o sí tenemos que pasar de por lo menos 2 tamaños de plano. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero pasar de un primer plano, para no hacer un Shankat, necesito por lo menos pasar en cuál tendría que ser. No podría pasar un plano medio, porque sería un Shankat. Y un entero o un... Sí, o un americano. Americano. Exacto. Esa sería la primera regla. Después yo la voy a explicar bien para que la entiendan. Y la otra regla es, por ejemplo, yo quiero decir, bueno, pero Sonia, yo quiero hacer todos mis planos en plano medio. Bueno, lo que tengo que hacer es, imagínense, si yo tengo mi primer plano de frente al personaje, o sea, veo a mi personaje de frente así como estoy yo, para que no haya un Shankat no puedo pasar acá a primer plano. Necesito recién pasar acá. O sea, en un ángulo tengo que moverme mínimo por lo menos 45 grados. Si me muevo menos de 45 grados, se va a generar un corte. O sea, perdón, un salto en el corte. Lo que nosotros tenemos que lograr es la fluidez. Esto yo lo voy a explicar bien en la clase que viene, pero ténganlo ahí en el radar para pensar. Acá sucede eso. O googleen Jump Cut si tienen miedo y quieren ya saber cómo no hacerlo, pero lo explica Sonia la vez que viene. Entonces, en el 4 busca la caja, en el 5 ve a la caja, entiendo que acá hay un raccord de mirada, que el eje que se construya con la última posición que tenga la cabeza del personaje conduzca a la caja, que ya habíamos visto que estaba a izquierda, entonces entiendo que esta cara que tiene en el medio, la que no está transparente, es la cara final, la posición de la cabeza final, y entonces se construye el eje con que vea la caja, correctamente se construye el eje. La caja está durmiendo, en el mismo plano, no es el mismo plano, en un plano general, acá también hay un jump cut, el personaje se acerca a la caja se despierta, ambos se sorprenden, ven que hay demasiados tamaños de plano, así que creo que el compañero hizo más de 10 planos. En la caja, mostramos a la caja en primer plano. Acá está bien el tema de raccord de miradas y de ejes, está bien. La caja está mirando en 45 o sea, mirando de abajo hacia arriba, y el plano es picado, y en el plano siguiente está contrapicado, sería la mirada de la caja. Perdón, me meto. De lo que vimos, ¿qué debería hacer el compañero para que esto tenga, en términos clásicos, está bien, pero si queremos ser más clásicos, ¿qué debería hacer para que esto esté mejor? De todo lo que dijimos en clase. Lo que dijo Sonia antes del recreo fue justo, creo que lo último que dijo antes del recreo. Sí. En términos de que vieron esto de la altura, está bien, uno está contrapicado, el otro está picado, los personajes, bueno, en este no se ven los ojitos, pero en términos parece que está bien.
¿Qué debería hacer el compañero para que sea un poquito mejor? Está bien igual. Lo que Sí, dijimos. Brian, que está levantando la mano, el propio Brian. Desplazar el eje en la foto, desplazarlo hacia un lado. O sea, ponerme yo en la foto más a la derecha, vamos a decir. Exacto. Esta foto en la que está, no sé si sos vos, dejar más el aire. La caja está bien compuesta, vos estás más en el medio. Si te corres un poquito más allá, se genera, según lo que dijimos, mayor raccord. Esto está bien, no van a desaprobar lenguaje, solo es para que sigamos aportando. Si los dos están mirando para la izquierda, vas a desaprobar el lenguaje, porque quiere decir que saltaste el eje. Solo estoy aportando más para que en lo práctico, en esta abstracción tan difícil, tenemos ejemplos concretos para que se entienda lo que quiero decir. En otros términos que lo que dijo Sonia, al margen de aprobar o desaprobar lenguaje, si es mucho más grave que los dos estén mirando para la izquierda que si tenés o no tenés aire. Es más grave también cuando estás viendo una película, digamos. No solo en relación con el trabajo. Es más grave en cuanto se rompe la fluidez, la continuidad que se busca generar con todo esto que aprendimos hoy. Entonces la caja se asusta y gira para huir. Estos son lo de las flechitas que decíamos. Estas flechitas está bien que las pongan. La caja busca escapar. Movimiento, cámara, paneo en primera persona. En primera persona te referís a que es una subjetiva de la caja. Interpreto. En ese caso, la flecha ya me confunde hacia dónde está apuntando. Pero bueno, lo mejorarás. Además, recién teníamos una subjetiva. Y ahora, en el mismo tamaño de plano, entró la caja en plano. Entonces ya estoy más confundido con lo de la subjetiva. Hay un traveling. Acá tenemos un hermosísimo salto de eje. Porque la caja está yendo con la flecha, está yendo para la izquierda y ahora está yendo para la derecha cuando aparece el otro personaje. Revisar esto. O sea, más o menos se entiende, pero parece que se espeja la acción, no sé. La caja se esconde, el personaje la encuentra, le ofrece una flor, la caja lo mira mejor. Acá está lo del aire, pero no está. En el 17 tendrías que correr la caja para que esté equiparado con el aire que le dejaste en el 18 al otro. Y al final miran juntos el atardecer por siempre en un plano que recuerda una famosa foto del Mundial. Para mí. Me hizo acordar a la gente subida a los semáforos. Bueno, hay cosas que están bien, Brian, bastantes, pero hay un millón de cosas para corregir como estábamos viendo recién. No sé si quieres preguntar algo puntual. Brian o todos los Brianes que hay en este... Sí, Brian, para que aproveche que justo le tocó a él y cualquiera que quiera preguntar sobre el suyo. No, que pregunten los demás. Yo me siento afortunado que justo agarraron el mío. Tuviste Es suerte. el que más van a revisar, porque si hay algo mal es que no lo corregí. Pero... No pasa nada, Brian. La idea es que sirva esta corrección. O sea, la idea es que, obvio. justo si alguien estudió cine, buenísimo, no nos importa. Si alguien no estudió cine, esos son los que más nos gusta, que aprendan en el camino. Es muy importante todo, porque si no, no se puede leer, poner bien los planos. O sea, si podés poner 70 viñetas, sí. No podés poner 70 planos. Entonces, ¿cuántos números tiene que haber? 10. En 70 viñetas. Entonces, 1A, 1B, 1, 1, 1, 1, 1, como quieran, lo que les sea más sencillo, lo que les sea más lo que fácil sea más para claro, por favor. Exacto. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere... No, por favor. Sí. Hay manos levantadas y nos queda poquito tiempo. Vamos con las 4 que hay levantadas y terminamos, porque ya son 1:30. Lautaro, Juanatey. Buenas. Pregunté mucho los adscriptos con el tema de la historia, de que yo estaba así, me tocó romance y yo había hecho una como, nada, que había el humano está solo mucho tiempo y se enamora del objeto inanimado. Y trata de convencerlo y al final quedan juntos. Y los adscriptos me habían dicho que eso como que no seguía era un conflicto interno y no seguía el conflicto clásico. ¿Estaría bien o estaría mal la historia? Mirá, si el conflicto es que se siente solo, es un conflicto interno. Ahora, si porque se siente solo, se enamora del objeto inanimado, y el conflicto es que el objeto inanimado, no sé, que no logra estar junto con el objeto inanimado por la causa que sea, como que se escapa, y ahí pasa a ser un conflicto externo que nos sirve, como en el caso del compañero Brian.
claramente entendí que el personaje se enamoró porque le puso corazoncitos en los ojos y que el otro se asustó y que al final le dio una flor. O sea, usó los clichés, que está perfecto porque están para ser usados, y sirvió para que se entienda la historia, y me pareció un conflicto externo en la historia, porque era lo que pasaba entre los dos personajes, al margen de lo que sintiera el personaje de Brian. Entonces me pasa lo mismo Ok, con tu trabajo. Tenés que ok. fijarte cómo, o sea, lo que contás, lo que construís como inicio, nudo y desenlace de lo que estás contando, al margen de los sentimientos del personaje. Sonia, ¿querés agregar algo de eso? Sí, o sea, a ver, eh, obvio que está buenísimo que la historia esté perfecta y nos encantaría. Vean dónde ponen también el ojo, porque es complejo hacer todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Obvio que hay nota. Entonces va a haber gente que va a tener un 10 y gente que va a tener un 6, obvio. Eso va a suceder y bueno, la gente que haga todo bien, pero si no tienen bien la historia y tienen bien todo lo otro, van a probar el CPU, quiero decir con eso. A ver, si medianamente están contando una historia, pero no tienen todos los elementos, no quiere decir que van a desaprobar el CPU. ¿Me explico con esto? Si hay un personaje, algo concreto, obvio que está bien escuchar y cuanto más tics tengan, mejor va a ser. No sé si fui clara algo, me enredé en lo que estoy diciendo, porque estoy ya, no puedo más, no sé cómo puedo dar una clase de la tarde. Sí, creo que sí. Bueno, pasamos a lo siguiente porque igual creo que te respondimos. Ian, Gracias. Bueno, perdón, vuelvo a preguntar. A mí me pasó que en el storyboard y tanto en mi historia no conviven mucho los personajes. El mío también es romántico, yo lo tiré para romántico como fantasía. Él tiene que rescatar a la bolsa que está en la torre, medio como un Rapunzel estilo. sí. Eh, y no conviven tanto, o sea, conviven nada más cuando están arriba. ¿Cómo puedo llegar a crear? Y los planos que le puse fueron como planos generales en los cuales ambos entran, eh, planos enteros, digo, conjuntos en los cuales ambos entran en el plano, y no hice así como que se miren eso. ¿Cómo hago el tema de los ejes si no tengo convivencia entre personajes? Porque nada más yo pregunté al principio de la clase porque tenía esa escena que él ve para arriba y la ve allá arriba a la bolsa, como mirando para Sí, abajo, pero es como te algo muy respondo. complejo para hacer el eje de ahí. ¿Respondemos, Ale? Sí, le respondo yo. Te respondo. Todo lo que estuvimos viendo hoy tiene que estar Mm. bien, pero no significa que, a diferencia de. O sea, sí les dijimos que tienen que tener 10 planos, 3 movimientos de cámara y 3 tamaños de planos. Eso Eso es lo tengo todo, obligatorio, sí. lo tienen que hacer. Sí, sí, sí. Pero no es que tienen que tener ejes de todo lo que estuvimos viendo hoy. Tenemos que. Lo importante es que los ejes de la historia que estás contando estén respetados. En la historia que me estás contando me parece que va a ser importante que el personaje está yendo a la torre y si de pronto lo veo yendo para el otro lado, salto el eje. Perdón, yo contesto. Sí. Lo que vos tenés que hacer, Ian, Sí. que hay que hacer siempre en la vida del audiovisual, por eso es la abstracción, ¿dónde está tu torre? Hace una plantita y decís, ¿dónde está mi torre? Mi torre está acá, está a la izquierda, está a la derecha. ¿Dónde está mi bolsa, princesa? No sé qué es lo que... Un poco de todo. Y mantén esos ejes. Hay un eje entre la torre y tu personaje. Tu personaje, si la torre queda a la izquierda, va a tener que ir siempre para la izquierda. O sea, por más que no estén, los ejes también se construyen como un avión que está yendo a América y construyo a la izquierda. ¿Se entiende? O sea, y si es tácito eso, y no sé, no están en el mismo espacio-tiempo, o sea, están en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, la doncella está en la torre y también tenés que respetar poner una en la izquierda y la derecha, porque eso ¿qué te va a dar eso? Te va a dar unión en términos de lenguaje de decir, este personaje quiere salvar a ella. Si vos ponés los dos mirando a la izquierda, desconectás los personajes. Entonces Ok. tenés ¿Y que esto? lograr siempre la conexión, por más que no estén en el mismo espacio, pero vos vas a tener a un personaje que está en... Entonces, vos imaginate la torre, por eso es muy importante que antes de poner las cámaras, a ver, chiques, no están estamos en la idea es que aprendan, por eso les damos que se peguen contra la pared para después. Entonces, ahora antes, en vez de agarrar su story y arreglar su story, hagan una planta. Realmente hagan una planta y digan, bueno, esta es la facultad, acá tengo la torre, acá tengo el personaje, hacia dónde va el personaje,
Y ahí vas a ver que vas a tener que respetar, porque si vos no respetás los racores, tu torre te va a quedar a la izquierda, a la derecha, y vas a saltar el eje igual. Ahora, lo que dijo Ale también es válido. ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos diciendo esto. Si vos no tenés una persecución, no tenés que respetar los ejes. Si vos no tenés... Es raro que en ningún trabajo tengan que respetar los ejes, porque sí o sí son dos personajes y en algún momento se tienen que encontrar. Pero puede pasar. No, Sí, yo lo eso que decía quería es que decir, que lo no más importante. tengo plano y contraplano, a eso me refería. Sí, O sea, lo que yo Sí, quería no. decir, Ian, es de lo que dijo Sonia, esto. No es que tenés que ver de qué manera haces que los personajes se miren, porque vamos a evaluar si tus ok, personajes se miraron y si respetaste ok, el... Pero sí, si tu historia es que está yendo a la torre tiene que quedarle siempre del mismo lado al personaje. Eso era claro. lo que Sí, quería no es que decir. va para adelante, para atrás, para izquierda, derecha. Y Ok. aparte, yo lo que entiendo, no leí tu historia, es la torre es su objeto de deseo, o lo que está dentro de la torre. Entonces es Sí, la importante, bolsa. bueno, es importantísimo para el relato entender dónde está esa torre. Ahí, por Bien. ejemplo, reconviene un máster, no te estoy diciendo lo que tenés que hacer, pero esto le puede servir a todos. En este caso, en pensar, volvemos a que el cine es un lenguaje, en pensar en términos de lenguaje, es decir, bueno, yo tengo que entender que mi personaje tiene que llegar a la torre. Bueno, sirve el master shot acá. Sí, mi De primer decir, plano bueno, es un plano general de todo. exacto, decir a dónde, qué chiquitito No es que mi le pegué. personaje, hacia dónde tiene que ir. Bueno, Ok, perfecto. Bueno, no te robo más tiempo. Gracias. no, por favor. Federico, gracias. Sí, yo tenía una consulta y es que me preguntaba si era posible que un plano o buena parte de un plano sea una imagen que no es fotografía, o sea, donde no aparece un personaje ni el ambiente, nada. Concretamente, en mi robot en un momento aparece la imagen que accede a la energía alternativa al estilo Terminator 2 cerca del final, y eso yo lo voy a hacer, no sé, con Photoshop y no va a tener nada que ver con la escena. No sé si es posible. O sea, a nivel lenguaje cinematográfico vas a hacer un plano de detalle, digamos. Sería, ahora que lo estoy pensando, me faltó, digamos, dentro de ese plano, una imagen previa que conecte la imagen del plano de detalle del ojo del robot y que se acerque hasta ver dentro de la computadora del robot. Creo que te respondiste solo. Me falta eso primero. No entendí la pregunta entonces, Sí, hacela de vuelta. a mí me cuesta mucho escucharte, como ahí como un eco. A ver, Me acerco quizás a la habitación. ¿Se me acerca? dale, ¿Me a ver. escucha mejor ahí? Dale, sí. Sí. ¿Viste Terminator 2 cerca del final, donde accede a la energía alternativa para reactivarse? ¿Es algo que le pasa al robot como algo de su mecanismo? Claro, yo tomé algo de eso, donde primero el robot cae muerto en mi escena, perdón, en mi corto. Entonces, para explicar por qué de repente se levanta luego de caer muerto, accedo a la imagen de dentro de su computadora donde agarra la energía alternativa, pero eso va a estar totalmente fuera del escenario, de la escena, y no va a haber personajes. Es como una imagen subjetiva de adentro de su computadora. ¿Es posible que eso sea el plano o buena parte del plano? Sí, a ver si entendí, porque no, tiene como algo raro pero a ver si entendí. Que va a servir un poco para todos. El trabajo del story, en términos de que nosotros vayamos a ver, hizo bien, es que ustedes vayan al espacio y saquen las fotos con personas reales y con elementos que simulen el tamaño, la escala de los personajes. Hasta ahí me seguís, ¿no? No pueden hacer, y no sirve para nada, que bajen una foto de Photoshop o que vayan y saquen las fotos y después pongan los personajes, porque lo que va a suceder es, esto que estamos tratando de lo difícil que tiene la abstracción, va a ser como muy complejo. Ahora, hay planos en los que son muy difíciles de realizarlos en términos de espacio, como por ejemplo este. Entonces ese plano sí lo podés hacer en Photoshop, le podés agregar cosas, le podemos agregar cosas, flechitas, si puse una mochila y quiero hacer que sea un tetrabric y siempre uso la mochila y le pongo el dibujito del tetrabric, funciona.
Lo que no puedo hacer es no poner el tetrabrick y poner un tetrabrick en Photoshop en todo mi trabajo. ¿Se entiende? Que hubo casos. Exacto, eso está mal. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la dinámica del trabajo y después no van a entender, porque la dificultad que tiene esto es que ustedes tienen que hacer el modelado, yo no me quiero meter en eso, porque no es mi experticia, en una cosa que es real, o sea, van a poner las dimensiones reales del espacio. Entonces no da cualquier cosa. Entonces por eso tiene que hacer ese ejercicio. Ahora, Federico, si vos necesitas en un plano particular meterle Photoshop o en todos los planos meterle un poco de Photoshop para que se entienda la historia, no sé, un dibujito de que se carga la energía, se puede hacer. Y no se puede hacer todo el trabajo. ¿Contesté, Federico, o no? Sí. Okay. Creo que también preguntaste si eso sería un plano. Sí, es un plano, es uno de los 10. Sí, también estabas preguntando eso quería ver. Sí. Bueno, eso. Estaba Felipe, pero bajó la mano. Yo digo algo mientras, es que obvio, ya no estamos fuera de clase, o sea, si la gente que no le interesa, que no se puede ir, lo puse ahí, la gente que quiere se queda, igual ya en un ratito cortamos, porque chicos, nosotros tenemos otra función, doble función tenemos hoy. No, por eso, quedaba Felipe con la mano levantada y la bajó. ¿Estás, Felipe? ¿Querés preguntar? Si no, nos vamos. Dijo chau, Felipe. Lo que quiero decir es que si tienen alguna duda, escriban. Yo las dudas que realmente son para responder, respondo. Las que me preguntan cosas que ya dijimos, cosas que no las respondo. Pues son un montón. Bueno, hay una mano nueva levantada, última de verdad, Dayana. Perdón, Román, ya no. Así cortamos en algún momento. Dayana. Quien se quiera ir, se puede ir. Sí, profe, a mí me generó una duda al hacer el story. Pasa que yo quería hacer como un movimiento de cámara y quería hacer como un barrido, pero luego me generó la duda porque quería pasar de un plano al otro plano con un barrido y no sabía si eso era movimiento de cámara o ya era otra cosa como transición. No lo puse al final, pero me generó esa confusión. A ver, un barrido es un movimiento de cámara que se genera pero nosotros sabemos que a ver, está en el gris. ¿Qué quiero decir esto? No sé cómo se hace un barrido en Maya. Preguntale al profesor de animación, no tengo idea. Yo sé cómo se hace en live action. A ver, en live action tenés dos formas de hacerlo. O barrés y lo haces, o dejás el corte y barrés y pones como si fuese un tercer plano en el medio, ¿se entiende? De corte a corte pones un barrido en el medio y lo unís. Eso no funcionaría en términos en plano porque vos lo que estás haciendo es una transición para pasar de este a este. En términos de si vos lo mirás en una línea de tiempo, vas a tener dos cortes. Ah, ok. Pero también podría ser que sea un barrido que no tenga corte o que lo que simule es no ser el corte. Hay que ver el caso específico. ¿Vos qué querés simular? No importa cómo lo hagas, ¿qué querés simular? ¿Que es el mismo plano o que es no, otro? Era otro plano, era mis dos personajes y estaba, digamos, enfocando un personaje y luego enfocaba al otro y luego como así. Sí, pero no importa cómo lo hagas. ¿Es un mismo plano o no? No, es otro plano. Bueno. Quería ir de un plano al otro y no sabía si eso contaba como movimiento de cámara o... O sea, vos lo pensás como transición entre planos. ¿Viste La La Land? Sí, vi. ¿Es eso de La La Land? Sí, viste que va al piano y luego a la chica, sí. Eso es un solo plano en La La Land. Hasta el barrido no está hecho ni en postproducción. Mirá el making of. Le tocan el hombro al camarógrafo y el camarógrafo hace así. Es un solo plano. Pero bueno, hay que ver vos qué es lo que querés hacer. Fijate. Hay que ver el caso particular. Pero a ver, esto es lo que vos tenés que entender. Es un gris. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? Porque no importa cómo lo hagas, es la sensación que vos querés dar. En una es claro el corte y en otra, si está claro el corte es otro plano. Si no está claro el corte es un plano. No importa cómo lo hagas, porque igual no tengo idea cómo se hace un paneo, perdón mi ignorancia, para ir a preguntarle al profesor de animación. En términos de montaje y de lenguaje,
Si vos querés que sea fluido, es un plano. Ok. Si querés que se note el corte, es un corte. Eso es una decisión tuya. Ok, genial. Thank you. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos escriben al campus, al mail de la UNSAM si tienen cosas que preguntarnos y en la medida que sea coherente les respondemos. Adiós. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Chao.